La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Extensa y reveladora entrevista del fiscal general de Colombia con Claudia Gurizati y José Manuel Acevedo. Es que toda la institucionalidad jurídica querían sacarla. La extradición de Santrich. Este es un tema de estados muy serios. Está Estados Unidos, está Colombia, estos no son juegos de niños. Las investigaciones sobre la contratación de Hidroituango. Hay un testimonio directo de una persona que participó y que ella misma entregó dinero. Los dineros del posconflicto. Hubo contratos y hubo pagos que son verdaderas coimas, eso está evidenciado en las indagaciones. Nuevas pruebas para la audiencia de los Mora Urrea. Este es un proceso de lavado de activos. Y sobre el cartel de la hemofilia. No, las pruebas existen y no pueden haber desaparecido. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, gracias por tener esta conversación con nosotros, con Noticias RCN, con NTN 24. José Manuel Acevedo. Hola, José Manuel. Claudia, ¿qué tal? Un saludo para usted y para el Fiscal General. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar con usted. Vamos a comenzar con un tema muy polémico de las últimas horas que tiene que ver con la decisión respecto a Santrich, la decisión que ha tomado la Sala de Revisión de la JEP de suspender temporalmente la extradición de Jesús Santrich. Usted se ha opuesto a esto tajantemente. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué no le parece que esa decisión es adecuada? Primero, me parece que es un mal precedente. Es la primera decisión que toma la Jurisdicción Especial de Paz y todos los colombianos debemos tener la certeza de que se está haciendo en el marco absoluto de la Constitución y de la ley. No existe ninguna norma constitucional o legal que le atribuya esa competencia a la sección de revisión de la JEP. De hecho, en el auto que se expidió, se dice que lo hacen con base en un reglamento que ellos mismos expidieron. Es decir, sería en pleno siglo XXI, el siglo de las garantías, un precedente en donde el juez dicta las propias normas de procedimiento y se autoasigna competencias que ni la Constitución ni la ley les han otorgado. Eso es francamente desafiante desde el punto de vista de la preservación del orden legal en una nación. Señor Fiscal, pero si ese es un defecto, si alguien lo pudiera llamar como un defecto, ¿no fue un defecto que venía desde los acuerdos de paz que le permitía a la Justicia Especial para la Paz darse sus propias reglas? No, ese tema fue debatido en el escenario en el que correspondía, que era justamente el Congreso de la República. Y en el Congreso de la República, y esto le tiene que quedar muy claro a los televidentes, se dispuso al momento del trámite de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial de Paz, en el artículo 12 transitorio, que claramente la JEP podía dictarse sus protocolos, su reglamento general, y dice dicha disposición, salvo respecto de normas de procedimiento, lo dice expresamente. Entonces estos reglamentos y estos protocolos no pueden tener ninguna regla de procedimiento, porque esas reglas de procedimiento solamente las puede expedir el Congreso de la República. Por eso he dicho que con este precedente también se amenazan las competencias del Legislativo. Y por eso, en buena hora, el senador Serpa y el representante Penagos, en el trámite del proyecto de ley que cursa sobre la JEP, han dicho que esas competencias no las puede tener la sección de revisión, ni mucho menos la Jurisdicción Especial de Paz. La sección de revisión del Tribunal Especial para la Paz, en decisión unánime adoptada en sesión del 16 de mayo de 2018, dentro del asunto relativo a la petición presentada por Seuxis Pausias Hernández Solarte a través de apoderado, resolvió: primero, abocar conocimiento de la solicitud en aplicación de la garantía de no extradición contenida en el artículo transitorio 19 del acto legislativo número 001 de 2017, elevada por el ciudadano Seuxis Pausias Hernández Solarte. Segundo, como consecuencia de lo anterior, disponer la suspensión del trámite de extradición que se adelanta en su contra por petición de los Estados Unidos de América.
Esta declaración de la Justicia Especial para la Paz encendió una polémica nacional que unió al gobierno, la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones de ese organismo contra la decisión. Para que mediante su actuación se restablezca el orden constitucional de la República, que ha quedado amenazado. Así lo hizo el fiscal de la JEP. Me aparto de la decisión de suspensión de extradición. Horacio Serpa, ponente del Código de Procedimiento de la JEP, habló sobre las competencias de esa justicia. La JEP debe tener un reglamento, por supuesto, para su funcionamiento, son normas internas, etc. Pero otra cosa es el procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, que lo tiene que expedir el Congreso de la República. A los ponentes nos dio la impresión de que pudiera estar legislándose en esa materia y nos preocupó mucho. Por eso hicimos una clase de advertencia, porque no puede ser que bajo el argumento de que están haciendo unos protocolos reglamentaristas, etcétera, se estén invadiendo las órbitas del Congreso de la República. Los abogados de Santrich estudian caminos jurídicos para pedir la libertad inmediata del exjefe guerrillero, la cual fue negada en un principio por la JEP. Pues son esos ponentes de la estatutaria de la JEP y además personas que impulsaron todos los proyectos de ley con respecto a los acuerdos de La Habana, como es Horacio Serpa, como es el representante Hernán Penagos, pero también ha sido el gobierno a través del ministro del Interior y de Justicia, y ha sido también el mismísimo fiscal, se le conoce como fiscal jefe, pero es el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, los que también han rechazado contundentemente esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. La pregunta es si hay algo que hacer, es decir, todos los estamentos, incluso la Procuraduría también nos ha dicho que va a actuar. ¿Hay algo que hacer frente a la JEP? Sí, lo que corresponde en este caso es que se presenten los recursos por la vía ordinaria ante la decisión de la JEP, y por eso le he solicitado muy comedidamente al señor Procurador que en nombre de la Nación y él como guardián de la integridad del orden constitucional, que se haga presente ante la JEP y pida la revisión para su revocatoria de esta decisión. No lo puede hacer la Fiscalía porque en el texto constitucional la Fiscalía no quedó siendo un sujeto procesal, no puede ser un sujeto interviniente. Pero en las discusiones de la JEP, una de las discusiones más de fondo es si el Ministerio Público podía actuar o no, y al comienzo querían que no actuara. Ahora se muestra la necesidad que sí había de que el Ministerio Público estuviera presente, y en feliz hora así lo aceptó el Congreso de la República, y posteriormente en su fallo de constitucionalidad la Corte Constitucional dijo que en tratándose de las actuaciones ante la JEP, el señor Procurador tenía todas las mismas competencias que le da la Constitución de la República. Fiscal, hay un asunto respecto del tema concreto de Jesús Santrich y de esta decisión de suspender su extradición, y es el que tiene que ver con el momento procesal que tendría la Justicia Especial para la Paz para intervenir en el caso. Para la JEP ya se inició el trámite de la extradición y por eso pueden pronunciarse de la manera en que lo hicieron, en tanto se produjo la orden de captura con fines de extradición. Sin embargo, hay otros, como los que mencionó Claudia Gurizati y usted mismo, que dicen que solamente podría tomar un pronunciamiento la JEP en el momento en que se presente la solicitud formal de extradición de los Estados Unidos. ¿No le parece que el argumento de la JEP tiene algo de sentido, en el sentido de que ya empezó a operar ese trámite de extradición? Esa diferencia la resolvemos en cualquier sociedad civilizada con el texto de la Constitución. Y el texto de la Constitución dice en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 1 del año pasado que la JEP debe hacer su examen con base en la solicitud de extradición. O sea, se activa la competencia de la JEP cuando ya se haya formulado la solicitud de extradición. En este momento no existe solicitud de extradición. Y la razón es elemental, es que la JEP debe determinar si los hechos del Estado requirente, que en este caso es Estados Unidos, son anteriores o posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, que es el 1 de diciembre del 2016. ¿Y cómo pueden saberlo y cómo pueden exigirlo para los efectos del ejercicio de su competencia si es que todavía no ha habido una solicitud? Por eso es de una gran coherencia el constituyente
que dice expresamente con base en la solicitud de extradición, porque ahí en ese documento formal que se cursa a través de las cancillerías, el gobierno de los Estados Unidos nos va a decir: requiero en extradición a este ciudadano por hechos que acontecieron en tal época. ¿En dónde aparece eso? En la solicitud de extradición. Por eso mismo no se puede asumir competencia con anterioridad. Pero es tan claro el texto de la Constitución que dice con base en la solicitud de extradición, que a uno francamente le llama poderosamente la atención lo que dice este auto. ¿Qué dice? Dice: no resulta constitucionalmente admisible atenerse a la literalidad de lo dispuesto en el artículo que les he referido, transitorio 19 del acto legislativo. O sea, ellos mismos dicen que no resulta adecuado sujetarse a la letra de la Constitución, es decir, expresan claramente su rebeldía frente a la norma constitucional. Grave precedente. Y es por eso que entonces usted dijo textualmente que la JEP se está rebelando frente a la Constitución colombiana. Sí, yo creo que aquí estamos frente a un episodio inicial muy delicado, y es que se está comprometiendo el orden constitucional de la nación. Y por eso hay que examinarlo no a la luz de las ideologías ni de los fanatismos que abundan en estas materias, sino a la luz del derecho. Por eso la comunicación que le envía el señor procurador, de 16 páginas, desde la primera hasta la última letra, hacen referencia solamente a la jurisprudencia, a la Constitución y a la ley. Me excusé de hacer algunas referencias conceptuales, que he debido hacerlas por respeto a que este debate se haga solo en el plano de lo jurídico. ¿Y no las quiere hacer ahora o manifestarnos a los televidentes algo de esas consideraciones conceptuales? Pues puedo decirle básicamente lo siguiente, Claudia: es que frente a una justicia naciente, a una jurisdicción que está empezando, a una justicia de transición, que debe ser un elemento de seguridad jurídica, pero sobre todo de cohesión social, porque la paz la vamos a aclimatar es después de que haya pasado este episodio de la justicia especializada para la paz. Si no hay cohesión porque las primeras providencias empiezan a fracturar a la sociedad, vamos a tener un futuro muy poco promisorio desde el punto de vista de hacer el cierre jurídico del proceso de paz. Fiscal, ¿por qué no llega todavía la solicitud de extradición de los Estados Unidos? ¿Qué sabe usted? El gobierno americano tiene 60 días que están establecidos en las normas vigentes después de la captura para proceder a formalizar la solicitud. Y es lo más común que estas solicitudes lleguen 2 o 3 días antes de estarse venciendo el término. ¿Y cuánto queda? ¿Cuántos días quedan? Entiendo que eso debe ser como hacia mediados del mes de junio. No tengo el dato preciso en este momento.